muchas gracias a todos por venir aquí a esta ponencia. Mi nombre es Alfredo Antonio de Castro, soy el gerente de la empresa de riego solar, una empresa que ya lleva varios años dedicada a hacer sistemas de bombeo solar. Últimamente estamos haciendo también instalaciones de conexión a red porque vemos que es una oportunidad cuando tenemos una conexión a red, un punto de enganche, aprovechar ese punto de enganche para tener más retorno de nuestra inversión. Creo que lo ha comentado ahora José Manuel. Vemos que es interesante incluso sobredimensionar la instalación, que es lo que ha comentado. Y bueno, esta primera ponencia va sobre todo de nuestras primeras instalaciones, que son de bombeo solar directo. Se trata sobre todo de instalaciones aisladas, lo que voy a explicar, que son las primeras que empezamos a realizar. Voy a hacer una pequeña presentación de la empresa primero y voy a hacer un resumen de los tipos de soluciones que hay, sobre todo de bombeo solar aislado, que es lo que os he montado. Y luego vamos a ver un resumen de la calidad de las instalaciones. Vamos a ver unos ejemplos de unas instalaciones bien hechas y otras que han fallado, para que veáis las diferencias. Y luego vamos a explicar cómo se calcula las necesidades de bombeo de una instalación aislada, un estudio que hacemos junto con AENCRA. Ellos nos pasan las necesidades de riego del cliente en función de los cultivos que pone, y nosotros hacemos el sistema de bombeo solar, lo calculamos y lo dimensionamos. Luego con esto calculamos la potencia solar. Para esto, bueno, utilizamos programas también de los fabricantes de las bombas, sobre todo trabajamos con Grundfos, porque la página web de Grundfos está muy bien y nos da mucha información del modelo de las bombas. Y vamos luego a explicar el software que utilizamos de telecontrol para instalaciones y el histórico de los datos de riego que también lo guardamos, ¿vale? Podemos tener ahí varios años guardados de nuestros datos. Y luego al final tengo unas webs de algún fabricante de inversores solares para ver un ejemplo de cómo se autoconsume una instalación, qué es lo que va hacia la red, qué es lo que autoconsumimos, y unos ejemplos, ¿vale? La empresa, bueno, pues lo que os comenté, llevamos desde el año 2014 haciendo instalaciones de bombeo solar, y bueno, somos de Castilla y León. En general sí que tenemos algún cliente fuera de la zona de Castilla y León, en el País Vasco, en Andalucía, pero nos hemos centrado en trabajar aquí en Castilla y León. Empezamos en el 2013 y desde entonces habremos hecho, depende del tamaño, pero alrededor de 80 instalaciones de estas para regar con pivos y con cobertura, aunque también tenemos instalaciones más pequeñas. Hemos puesto alrededor de 5.000 kilovatios de paneles solares y estamos regando alrededor de 5.000 hectáreas de cultivos, regados íntegramente con energía solar. Cuando empezamos nos dieron un premio las agencias de energía, que aquí el EREN forma parte de ellas. Nos dieron el premio en la FIMA en el año 2016 y también nos dieron el premio Surcos al mejor proyecto sostenible. Y este año nos han dado la Diputación de Valladolid un premio en Compleo en el año 2022. Nosotros tenemos como 3 ramas nuestra empresa. La principal es la energía solar aplicada al riego de cultivos. Lo que hemos explicado antes, pues hacemos bombeo solar y también estamos haciendo autoconsumo en este último año. También tenemos una parte de automatización y monitorización del riego,
con una aplicación web que hemos desarrollado nosotros, una app también para el teléfono. Y luego también nos dedicamos a hacer eficiencia energética con variadores de frecuencia, intentar bajar la presión de trabajo de los pivots, cambiando boquillas de baja presión, intentando dimensionar bien las tuberías para que tengamos menos pérdidas en las tuberías y poder regar también a menos presión. Pero al final de lo que se trata es de ahorrar energía, ¿no? Ahorrar dinero, ahorrar energía, y si hace falta poner energía solar, se pone, pero si ya partes de un ahorro, la inversión va a ser menor, o puedes verter más energía a la red, una de dos. Aquí tengo nuestro servicio incluye pues diferentes patas, que son, por ejemplo, un estudio preliminar. Hacemos el que colaboramos con AENCRA. Luego hacemos una instalación que entran los materiales, el transporte, etcétera, etcétera. Hacemos las gestiones administrativas con el ayuntamiento, con industria, con minas, que hay que dar de alta ahí la extracción de autoconsumo en el edificio que está ahí, en el edificio negro, la perla negra, que lo llaman, etcétera, etcétera. Garantía, monitorización y mantenimiento también, eso se firma en el contrato, y normalmente damos 2 años de instalación, y luego lo que tengan los fabricantes. Los fabricantes, dependiendo, pueden dar los variadores, creo que son 3 años, los inversores 5, los paneles solares, pues creo que te dan 20 años de producción, te garantizan la producción al 80% durante 20 años. Y luego, opcionalmente, pues hemos trabajado con alguna entidad bancaria, si hace falta buscar financiación. También tenemos un acuerdo con Mapfre para asegurar las instalaciones. También instalamos cámaras de seguridad. Aparte de las cámaras de seguridad, más que cámaras de seguridad, yo las llamo cámaras de vigilancia del riego, porque al final la gente las está utilizando para ver qué tal está regando su pivot o qué tal está regando un aspersor. Tiene muy buena calidad y la verdad es que sorprende cómo se ven. Luego también tenemos algún acuerdo con alguna empresa que hace sondeos y que también hace prospecciones, y también tramitamos ayudas y subvenciones, sobre todo las del EREN de aquí de Castilla y León, y las del IDAE. Nosotros empezamos con la energía solar en el riego, porque aquí tienes una gráfica de la potencia solar disponible a lo largo de los meses del año. Veis que disponemos más de energía, lógicamente, en verano. Eso no hace falta que os lo dijera, ¿no? Pero sí que lleva una buena relación con las necesidades de los cultivos. Los cultivos, sobre todo los cultivos de verano, siguen esta gráfica. Cuando más demanda tienen es en julio, porque hay más radiación solar, pero es cuando más radiación solar disponemos también para nuestras placas solares, con lo cual podemos bombear más agua. Digamos que sigue una relación directa. El único inconveniente que cuando más calor hace, menos producen las placas, pero sí que es un término menor a la relación que hay con la radiación. Es decir, que aunque haga mucho calor en julio y tengamos un poco menos de producción solar por la temperatura, sí que va a producir mucho más que en enero, en febrero, aunque haga menos temperatura, porque hay mucha más radiación. Nosotros, cuando empezamos en esto, pues había poco desarrollado, había instalaciones pequeñas que podían subir agua a un depósito elevado para beber animales, para pequeñas granjas, para huertas, o también vimos soluciones del tipo de almacenar en una balsa muy grande mucha agua, pero luego había que utilizar la energía convencional para regar. Entonces, en el año 2014 nosotros desarrollamos esta tecnología en una finca en Torrecilla la Abadesa, que también habíamos estado haciendo pruebas años antes. Empezamos en una finca particular, en un sondeo, con una bomba creo que era de 1,5 caballos, de 2,
y otra de impulsión que también tendría un caballo, y regábamos pues un césped o el jardín. Y la gente, yo se lo enseñaba a la gente y decían, bueno, pero es que esto, a ver, es que tiene una bomba, tiene un caballo, las nuestras tienen 100 caballos. Y yo le decía, bueno, sí, efectivamente tiene 100 caballos, y es multiplicar esto por 5, por 10 o por 15 la superficie de placas. Parece que, bueno, es difícil creer eso al principio, sobre todo cuando sabes que tú necesitas con un generador diésel gigantesco mover una bomba. No te crees que simplemente poniendo placas solares funcione eso, pero eso llegó, lo demostramos aquí, y desde entonces hemos hecho bastantes instalaciones. Estas eran primeras instalaciones que se hacían, eran en sistemas aislados con generadores diésel. Hicimos alguna con instalación con red, pero no se podía verter. En aquellos momentos no estaba regulado el autoconsumo. De hecho, estaba hasta penado casi. O sea, si tú tenías una instalación híbrida, tenías que andar con cuidado porque te podían hacer pagar por lo que dejabas de consumir con las placas solares. Creo que eso no se llegó a aplicar a ningún cliente, a ninguna persona aquí en España, pero sí que había un borrador y un real decreto que salió amenazante sobre este tema. Luego eso se derogó y parece que ahora mismo sí que os está tirando hacia el autoconsumo, ¿vale? El autoconsumo lo que hace es distribuir la energía en muchos puntos. En vez de tener grandes instalaciones de producción, ya sean centrales nucleares, sean centrales térmicas, sean saltos de agua o megacentrales solares, lo que hacemos es poner en nuestros pequeños puntos de suministro instalaciones de fotovoltaica. Esto tiene muchas ventajas porque la red ya está creada, no necesitas crear más instalaciones, no necesitas llevar más cables a ningún sitio. Tú ya tienes tu transformador, tú ya tienes tu cable en baja tensión o en media tensión, pero no necesitas hacer nada más que poner unas placas ahí y un inversor. Eso tiene un potencial gigantesco. De hecho, yo no sé si le está haciendo mucha gracia a las compañías distribuidoras, seguramente no, pero bueno, tenemos que convivir con todo y que ellos produzcan mucha energía en sus centrales grandes, y tenemos que contribuir lo que podamos nosotros con nuestras instalaciones pequeñas, porque si no, no va a poder haber potencia suficiente para todo. El primer sistema que desarrollamos se trataba, veis aquí el esquema, vale. Aquí tenéis los paneles solares, y lo que hacíamos era utilizar la bomba del sondeo, la bomba existente, para bombear hacia una balsa, y desde esa balsa utilizamos una segunda bomba de impulsión. En vez de utilizar la bomba estas directamente, que es lo que se suele utilizar cuando tienes una energía constante, nosotros hemos utilizado este sistema porque regula las variaciones con este depósito conseguimos regular las variaciones de caudal y de potencia de la energía del sol. Nosotros, esta bomba funciona a velocidad variable, subiendo agua según el sol que haya, y esta funciona a frecuencia fija. Con esto conseguimos dividir la potencia necesaria para el riego, no dividirla, sino incluso mejor, porque esta suele ser de en torno 4 veces más pequeña que la del pozo. Porque cuando tú tienes 100 metros del pozo de agua, que tienes que elevar 100 metros, y por ejemplo si consigues regar a un pivot a 2 kilos, que son 20 metros, son 5 veces menos de potencia la que necesitas para esta bomba que para esta. Con lo cual, si tú has dimensionado la potencia solar para mover las dos bombas, es muy raro que esta se te pare, aunque haya una nube, aunque haya muy poca radiación, siempre vas a tener potencia disponible para esta. Lo que tienes que hacer es conseguir que esta a lo largo del día te suba el agua que gasta esta, y para ello tienes un depósito de regulación que con 1 hora o 2 puede ser suficiente de almacenamiento. Nosotros el primer depósito lo planteamos incluso de 15 minutos. Lo que pasa es que hay veces que cuando está el sol, hay poco sol, hay poca radiación, lo único que hacíamos era llenar con esta bomba, llenar el depósito, y
cuando estaba lleno, como no había potencia solar para las dos, paraba esta y arrancaba esta. Lo que pasa es que hacíamos ciclos de 15 minutos de riego. Eso entre que un pivo se carga y se descarga, pues no es muy bueno. Entonces al final, para una cobertura igual sí que puede hacer viable, pero aunque también le pasa lo mismo a las tuberías, que se tienen que cargar. Entonces al final hemos decidido por utilizar depósitos que tengan por lo menos una hora o hora y algo de almacenamiento de agua. Todo esto lo tiene que gestionar un sistema de control con un autómata que lleva un programa desarrollado por nosotros, que sabe la potencia que hay en el campo solar en todo momento y sabe los consumos de las dos bombas, sabe cuándo puede parar esta porque no hay potencia solar suficiente para que suba agua, porque esta bomba es capaz de subir agua con una sexta o una quinta parte de la potencia máxima. Entonces, si no disponemos de esa potencia, lo único que hace es mover el agua sin ser capaz de subirla hasta el borde del pozo. Y luego esta también depende del sector y la presión que hayamos elegido. El sistema tiene que ser capaz de saber cuánto va a consumir para ver si puede arrancarla o no. Y luego, bueno, aparte del control en sí del sistema, tenemos un software que nos podemos conectar con el teléfono y manejar todo esto desde el teléfono, y también manejar una serie de válvulas si las tenemos conectadas al cuadro que controlen los diferentes sistemas de riego, el pivot, cobertura o diferentes pivots que tengamos. Cada uno se puede poner con una consigna diferente. Nosotros en nuestros cuadros disponemos de varios botones, uno por cada sector, por cada válvula, y cada uno le podemos grabar una consigna de presión determinada. Esa finca, la primera que hicimos en Torrecilla, se dimensionó para regar 19 hectáreas de cultivos de verano. Ese año creo que puso, si creo recordar que puso remolacha incluso. Y luego creo que tenía también cultivos de primavera. Ahí veis un poco el mix que tenía, patata, guisante, judía. Yo no sé si ese año también puso judías, creo recordar, que fueron las primeras judías solares que se regaron. Sí. Ahí tiene las características. Se trata de un sondeo que está al nivel a 90 metros y se pusieron 121 kilovatios sobre la cubierta. Y el funcionamiento depende del sector y depende el pivot, podía funcionar de 10 a 12 horas diarias. Esto es relativo porque depende de tu sector. No es lo mismo regar con un pivot de 100.000 litros que con uno de 140.000. Lógicamente, si sacas 140.000 litros vas a regar menos horas, pero al final el volumen efectivo de agua que va al cultivo es equivalente. Da lo mismo si tienes un pivot con mucho caudal que con poco. Al final el volumen total es el mismo. Aquí se dimensiona el depósito para 700.000 litros, teniendo en cuenta que los sectores son de alrededor de 140.000, pues bueno, creo que almacenaba 4 o 5 horas. Este fue un depósito que se sobredimensionó bastante porque el agricultor así lo quiso, porque bueno, era la primera instalación y al final la gente tiende a poner el depósito muy grande porque se piensa que al final va a regar más agua, pero al final la única variable que te va a aumentar el número de agua regada y bombeada va a ser la cantidad de placas. Si el sondeo te lo permite, lógicamente, porque llega un momento en que no puedes subir más agua porque tienes un caudal limitado en el sondeo. Si tienes agua, por ejemplo, de un río, pues simplemente aumentar el número de placas, y una vez que se pone la bomba a tope, podrías poner más bombas incluso en paralelo, pues podrías regar la misma agua que te haga falta con un sistema convencional. Lo que pasa es que en las horas solares, lógicamente. Nosotros nuestro sistema los tenemos que pensar o calcular para que funcionen en el número de horas solares que hay. Dependiendo de si ponemos un sistema con balsa, si lo hacemos directo para goteo, etcétera, pues pueden ser desde 8 horas si lo haces directo, hasta 10, 11, 12 si pones seguidores, que sí que vemos que algo más conseguimos regar con
con seguido solar, pero a cambio de tener riesgo y problemas de mantenimiento. Luego vemos algunos ejemplos con todas las tecnologías. Aquí tenía 3 pivots, zonas de cobertura, y aquí tenéis las presiones. Se consiguieron bajar, bueno, la cobertura la verdad es que no se consiguió bajar mucho. Creo que, no sé si AINCRA estaba haciendo algún estudio con aspersores de cobertura. No sé si a 2 kilos y pico 3 se puede regar uniformemente, pero bueno, lo que sí que es una ventaja y está claro y está demostrado son los pivots de las boquillas de baja presión en los pivots. Estas creo que eran de Senninger, creo recordar, y luego hay otra marca que es Comet. Cualquiera de las dos puede funcionar a 0,6 kilos de presión. 0,6. Sí que es verdad que luego, lógicamente, el pivot pierde un poco en la tubería y necesitas darle igual 1 kilo o kilo y algo en la entrada, pero lo que son las boquillas, con darle 0,6 kilos consiguen regar. Este es el coste que valió en su momento, 152.000 euros, que en principio lo recuperó en 5 años. Ya creo que desde el año 2014 ya la tiene más que recuperada esta inversión. Luego hemos hecho otra, por ejemplo aquí veis que esta la hicimos con seguidores, hemos estado haciendo varias pruebas. Así que, bueno, aquí esta la hicimos en el 2017, está en rueda. Y bueno, esta es una instalación que está dimensionada para 12 hectáreas de cultivos de verano y 58 de primavera. También los cultivos pues un poco variantes, remolacha, maíz, colza, cereal. Aquí este sondeo está el agua muy profunda, está haciendo 40 metros, por eso al final la bomba sí que da de bastante altura, pero no da mucho caudal, entonces tampoco, a pesar de que sí que tiene bastante potencia solar con seguidores, pues al final no se ha podido regar más que esas 12-13 hectáreas de cultivos, porque depende también de nuestro sondeo, lógicamente. El depósito aquí veis que es más pequeño que el caso anterior, es como la mitad o menos, 280.000 litros, que creo que aquí tiene una carta de 75-80.000 litros, o sea que le llegaría para 2 horas y media. Incluso aquí sobraría algo de depósito, pero bueno, la verdad es que no hay mucha variación ya de precio de un depósito de 280.000 litros a uno de 100.000. Entonces al final estamos optando de tener un estándar de poner este tipo de depósitos de alrededor de 200-300.000 litros. La bomba es una bomba Grundfos, una SP95, no, 77 creo que es. Grundfos tiene la nomenclatura de las bombas, se llaman SP, las sumergidas, y depende del caudal en el centro de la curva, pues si es SP95 da 95.000 litros hora en el centro de la curva, una SP77 da 77.000 litros, etcétera, etcétera. Y luego depende del número de turbinas que tenga, pues te consigue subir más o menos agua. Una SP7710 quiere decir que tiene 10 turbinas y te da más altura que una SP77.5 que tiene 5 turbinas. Luego aquí también está la bomba de presión, creo que se ve aquí aquí está la bomba de impulsión. Es una bomba creo que es de 22 kilovatios, 30 caballos, aunque está al mínimo porque la tenemos creo que a 42 hercios y al final está consumiendo 8 kilovatios. Esta bomba desde aquí impulsar al pivot, que está como por aquí a 400 metros, no, es ese, aquí lo veis, este es el pivot. Y este sí que tiene boquillas de baja presión, lo que pasa es que aquí entre las pérdidas de la tubería y algo más que hay que darle por las pérdidas en el tubo del pivot, nos hace falta darle como 2 kilos y pico aquí en la bomba. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando os compréis un pivot, que no es lo mismo un pivot que tenga el tubo de 5 pulgadas y media que uno de 4, que uno de 6 y pico. O sea, los pivots, claro, lógicamente vale más dinero uno que otro, pero si es un pivot muy largo necesitas bastante sección en la tubería de los pivots, y a veces
por coger una oferta mejor no veis ese tipo de cosas y al final son pérdidas y rozamiento en esta tubería, que al final no deja de ser una tubería igual que la tubería enterrada. Aquí veis el pivot, es un pivot, creo que es una segunda marca de RKD, no recuerdo el nombre, pero bueno, es un pivot RKD. Y creo que estos son de Comet, sí, estos aspersores son de Comet. Y este es un cañón final, que mira, aquí lo veis en la foto. Este es un cañón, un R55 de Nelson. Este consigue regar a un kilo de presión. Entonces al final, bueno, sí que es verdad que solo por el hecho de tener este cañón ya tienes que elevar la presión hasta aquí a 1 kilo en vez de con 0,6 que te valdría, que no es mucho para un cañón, porque bueno, al final creo que riega unos 14-15 metros y bueno, te puede regar un poco del final del pivot, pero la verdad es que nosotros desde nuestra empresa y creo que desde AINCRA también no recomendamos mucho estos cañones, salvo para regar, pero ni estos ni ninguno, salvo para regar cereal o regar un tipo de cultivo que no sea intensivo, porque al final lo último del pivot es lo que peor se riega y al final vas a necesitar más presión para toda la columna del pivot solo por el hecho de tener este cañón. Si por ejemplo hay algún cliente que nos ha dicho que quería regar más lejos, pues sí que hay cañones que necesitan 2 o 3 kilos y la solución es poner un rebombeo solo para el cañón, que se mete aquí, se pone al final una bombita de 2 o 3 caballos, que lo que hace es elevar la presión. Si tú aquí diseñas esto para regar 0,6, pues que hay aquí 0,6 o 0,7 kilos en el final del pivot, y esa bomba lo que tiene que hacer es elevar de 0,6 a 2, 2,5, pero solo el caudal que va por el cañón, no todo el caudal que va por el pivot, es distinto. Aquí veis el coste también de esta instalación, que también creo que ya se ha amortizado desde el año que la hizo. Bueno, aquí veis más o menos los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, un regadío para una captación de 100 metros, que son los típicos de por aquí, por esta zona, puede consumir alrededor de 1.000 a 1.400 litros por hectárea al año para un cultivo intensivo. Bueno, si echáis cuentas, esto cuando estaba a 60 céntimos o a 50, pues vale, podrían ser 500, 700 euros al año por hectárea. Ahora valiendo al doble, pues te puedes ir a 2.000 y pico, 3.000 euros de gasóleo. Entonces, claro, la instalación solar se amortiza mucho antes, lógicamente porque los costes energéticos han subido no un 10% ni un 20% que ha subido la inflación o lo que sea. Es que la energía, sobre todo el diésel, ha subido un 100%. Entonces, claro, ahora mismo hay un boom de instalaciones solares debido a estos problemas, tanto el gasoil como la luz. Bueno, aparte de eso, no hay que olvidar que bueno, estamos contribuyendo a reducir el CO2 en la atmósfera, que para mí bueno es un plus, ya aparte del económico, que al final es lo que a mucha gente le prima, pero a nosotros también nos interesa que reducir esto de alguna manera, porque al final tenemos que pensar que vamos a estar aquí muchos años y dejarle esto a nuestros hijos un poco presentable, ¿no? El mundo en general. Aquí tenéis, bueno, esto es un grupo que tenía, creo que en la primera instalación que hicimos, le sacamos una foto porque al final la gente, pues bueno, cuando van siendo viejos los grupos, pues los va dejando, no ve que aumenta el consumo, no ve que le tiran aceite por todos los sitios, no ve que luego esto es un riesgo que se puede incendiar incluso. Y bueno, grabamos un vídeo que no sé si se puede ver aquí vídeos. Bueno, si lo ha puesto José Manuel, pues nada. Lo que tengo más vídeos, yo no sé si se van a poder ver desde el PowerPoint. Por aquí no veo. Luego si veo otro vídeo me echas un cable a ver si sabes. Pues no veo el botón.
Bueno, aquí tenéis las características que hay que intentar en un sistema solar, bueno, solar o en un regadío en general. Hay que intentar hacer eficiencia hidráulica con los emisores de baja presión. Aquí veis un emisor ampliado. Esto es el regulador de presión. No, perdón. Esto es un contrapeso, una llave que tiene, un regulador de presión, que este pone 10, que son 10 PSI. Y este es el aspersor. Es muy importante en emisores de baja presión poner reguladores. Vamos, es importante, no, es imprescindible, porque afecta mucho más la presión que a un aspersor que no tenga baja presión. Pensar que, por ejemplo, un aspersor que esté regando a, no sé, 4 kilos, para si le aumentas 1 kilo, pues no va, el caudal va a variar muy poquito. De hecho, aumenta con la raíz cuadrada de la presión. Es decir, que para aumentar, si aumentas al doble, por ejemplo a 8 kilos, que sería una barbaridad, tendrías 1,42 veces el caudal de antes. Entonces por 1 kilo no va a pasar nada, pero aquí es fácil que en esta instalación en los primeros te salga medio kilo, 1 kilo más que los finales. Entonces podrías tener un 40 y tantos % de diferencia de caudal de unos a otros solo con que hay 1 kilo de diferencia. Entonces esto sí que es imprescindible, porque son muy sensibles a los de baja presión a cualquier variación de presión, porque porcentualmente para ellos es mucha diferencia. Luego también es necesario poner variadores de frecuencia. El variador de frecuencia hace dos cosas. Ya sea, si es un grupo diésel normal sin placas, pues te consigue variar la velocidad de la bomba para conseguir un ahorro. Si consigues bajar la presión poniendo este tipo de aspersores, o seguramente con los que tengas te pueda funcionar ya, se puede ahorrar 1 kilo seguramente. Pero los variadores además nos hacen otra cosa, que se pueden alimentar en corriente continua. Luego creo que los voy a explicar más a fondo las etapas de un variador, pero así a grosso modo pues nos permite, un variador tiene una entrada alterna que se puede conectar a un generador diésel o a la red eléctrica, la pasa otra vez a corriente continua, y de esa corriente continua la vuelve a pasar a alterna, pero de una frecuencia variable a lo que queramos, que es la que hemos tarado para que nos regule una presión. Pues él va a estar continuamente regulando esa presión, aumentando o disminuyendo las revoluciones de la bomba. Es necesario un variador para placas solares porque se alimenta en corriente continua. Las placas solares nos dan corriente continua, y nosotros para el variador, como nos permite alimentarlo tanto en corriente alterna como en corriente continua, pues nos vale esa energía, digamos. No podríamos alimentar una bomba directamente con placas solares, nos hace falta un convertidor que nos pase esa corriente continua de las placas, que es como la de una batería de un coche. Lo que pasa es que una batería de un coche son 12 voltios y estas placas dan en torno a unos 600 voltios, ¿vale? En corriente continua. Y esa corriente continua a 600 voltios se pasa a alterna 400. Aquí, bueno, lo que hablamos de los emisores de baja presión, pero también ahora no es desde el punto de vista de ahorro, sino desde el punto de vista del consumo del agua. El consumo del agua con un aspersor que riega menos presión es algo menor, porque se evapora menos desde que sale del aspersor hasta que cae al suelo. Si está menos pulverizado, se va menos en el aire, sobre todo los días que hace viento. Y luego también, teniendo una monitorización adecuada de nuestros datos de riego, vamos a conseguir regar lo que hace falta, no ni más ni menos, sino lo que le hace falta al cultivo. Aquí luego veis unos ejemplos también de toma de datos. Podemos tener un pluviómetro, podemos tener un anemómetro. Los anemómetros son imprescindibles, por ejemplo, cuando tenemos un seguidor solar, para hacer que se tumbe cuando hay mucho viento, porque luego cuando hay mucho viento, si están levantados se salen volando.
o sea, se estropean los seguidores. Entonces es necesario que se pongan en posición de bandera para evitar que tengan daños. Y luego también tenemos aquí una cámara para monitorizar nuestro cultivo, para ver que nuestro sistema riegue bien. Tenemos también luego aquí unos ejemplos de una web que tenemos. Cada instalación nuestra dispone de un pequeño ordenador que coge los datos, los históricos de, por ejemplo, del agua regada, agua de lluvia, y podemos ver por meses, por días, por horas, lo que queramos. Podemos ver valores instantáneos. No sé si aquí tenéis, por ejemplo, la curva de producción solar de una instalación en el año 2015 a, creo que es, mira, el septiembre, el 20 de septiembre. Y aquí veis, esta curva de producción solar de una instalación fija. La de una, por ejemplo, con seguidores es un poco más plana. Así que tiene alguna ventaja desde ese punto de vista. Lo que pasa es que también, por ejemplo, ya que tenemos aquí esta curva, si tú pones más potencia en fija y elevas esta curva hacia arriba, al final, digamos que podría simular la curva de un seguidor, porque esta energía cuando te sobra, como que la recortarías y te quedaría como más cuadrado esto. O sea que al final hay soluciones para no poner seguidores con estructura fija. Aquí veis, bueno, una caseta de bombeo que sea. Ahora la verdad que hacemos todo, en vez de poner los variadores en la pared y diferentes cuadros, metemos todo en un cuadro y este en otro, porque este cuadro lo utilizamos para telecontrolar instalaciones aunque no sean de bombeo solar. Las utilizamos para arrancar bombas, parar, monitorizar, arrancar el generador diésel, etcétera, etcétera. Entonces fabricamos este cuadro por separado y luego todo esto, que luego veréis, ahora tengo por ahí una foto, todo esto lo metemos ahora en un cuadro y lo hacemos en el taller y queda un poco más integrado y probado en fábrica. A ver, no sé si me va a dejar dar al play, a ver, no. Sí, creo que ya va, vale. Bueno, aquí os he grabado en tiempo real el telecontrol de una instalación y una cámara para que veamos que, bueno, esto se graba hace unos años, pero bueno, digamos que está sincronizado una pantalla con otra. ¿Vale? Aquí veis la balsa, que es esta que está aquí dibujada. Aquí veis el volumen de agua que hay. Y bueno, hemos arrancado la instalación solar, hay 700 voltios, están las placas paradas, digamos, pero produciendo tensión, porque no se ha arrancado la bomba. Marca un poquito de potencia, pero bueno, marca 0, porque bueno, tiene que cargar unas baterías, etcétera, etcétera, la instalación. Entonces aquí, bueno, vemos la diferente. Mira, va a cambiar de pantalla ahora. Esta es la pantalla que controla el sistema. Que tenemos un cuadro físico igual en cada una de las instalaciones. Podemos arrancar el bombeo, el riego, mover el pivot, arrancar el generador y luego tenemos diferentes sectores de riego, uno por cada válvula que tengamos, y en cada uno podemos tener una consigna. Entonces, bueno, aquí podríamos arrancar el generador si quisiéramos. Lo que voy a hacer ahora es arrancar el bombeo. ¿Vale? Creo que tiene un temporizador de unos 10 segundos o algo así, o sea que ahora tarda unos segunditos en salir agua por ahí cuando se encienda esa luz azul. Lo que pasa es que ahora creo que cambio de pantalla, eso es, y ahora veis, mira, ahora se acaba de encender esta luz, ¿vale? Y ya empieza a salir agua aquí. Podemos ver ahora ya pues el caudal que está saliendo por aquí en tiempo real, 115.000 litros. La frecuencia del variador, creo que esto es corriente, sí. La potencia, sí, esto es la potencia, no, la tensión de salida y la potencia, que es lo mismo, esto es lo mismo. Esto es la potencia de esta bomba y esta es la potencia que están dando las placas. Cuando hay dos bombas arrancadas,
aquí veríamos la potencia de esta y la de esta, y la suma de estas dos tiene que ser lo mismo que esto. Ahora voy a cambiar, veis que ya se ha encendido también el pilotito y lo voy a parar, y bueno, veis que en un segundo se para de salir agua. Todo esto desde cualquier punto del mundo. Luego tenemos un programador también para programar diferentes válvulas si queremos. Podemos configurar, hacer un programa que arranque la válvula 1, la 3, la 5, que arranque a 1 hora y que pare y que dure, yo que sé, lo que sea. Y luego tenemos la opción de marcarlo con agua, porque es un programador un poco especial, porque si marcamos la opción con agua, lo que va a hacer es contar el tiempo que está funcionando el riego efectivo, no a tiempo corrido. Si tú aquí le pones 3 horas y viene una nube y se para media hora, pues lo que tiene que hacer esa media hora luego recuperarla. Vale, si no activas esta opción de con agua, pues sí que lo que va a hacer es pasar 3 horas y va a pasar al siguiente programa. Bueno, aquí veis un ejemplo de que hice en su momento. Igual había que actualizar un poco ahora los datos, porque bueno, seguramente salgan mejor estos números, porque ahora mismo la rentabilidad es mayor, porque los costes del gasoil han subido, pero bueno, en su momento no salían ya mal las cuentas. Es decir, tenemos una opción de instalación con gasóleo habitual y la instalación fotovoltaica con financiación. Esta opción era seguir como estás. En el año 1, en el año 2, creo que se ha metido una pequeña subida del gasoil, no sé si un 4 o un 5%. Todos estos años vas a pagar un poco más. Luego tienes un mantenimiento del grupo electrógeno y una amortización del grupo. Lógicamente, los grupos duran lo que duran y tienen un mantenimiento. Entonces esto es coste de cambiar el aceite, filtros al año. Y bueno, quizá me he quedado corto, pero bueno, porque a algunos igual os parece mucho 300 euros, pero si tenéis cuenta las horas vuestras de trabajo y el tiempo que os lleva estar allí cambiando ese aceite, pues seguramente, y viajes además, pues puede ser incluso más. Esto es la amortización del grupo, porque un grupo puede funcionar, depende de lo bueno que sea y depende de la carga que le pongáis. Luego lo vamos a ver un poco, pero bueno, entre 20 y 30.000 horas yo creo que ya está bastante utilizado y bastante para tirarlo ya, que pueden ser unos 10 años. Entonces a los 10 años te toca cambiar otra vez el grupo. Entonces aquí veis el total, que a los 10 años os hubierais gastado 292.000 euros. Y esta opción es con una fotovoltaica con financiación. Lo que os gastaríais, que esto es pagar la cuota al banco, mantenimiento de la instalación solar, que también he puesto un pequeño coste. Veis que además la ventaja de pedir un crédito, digamos, que bueno, si el interés no varía como está haciendo ahora, pero bueno, suponiendo el mismo interés, la cuota es fija durante todos los años, mientras que aquí los costes de gasoil sí que se incrementan según el coste de la energía, que sí que tiene a subir siempre. Históricamente ha subido y ahora más. Vale, entonces aquí veis el total de la amortización, que ha sido una financiación a 10 años, y el total del coste. Veis que es menor este coste que este, con la ventaja de que tú aquí ya en el año 10 sigues teniendo una instalación fotovoltaica funcionando, si no al 100%, al 95%, y aquí tendrías que seguir pagando. Esto es infinito. Siempre tienes que seguir pagando la energía, el mantenimiento del grupo diésel, etcétera, etcétera. Aquí veis el ahorro en 10 años, que es la diferencia de este número más este, que son unos 122.000 euros. Y desde el año 1, la ventaja que tienes es que ya pagas menos. O sea, no es que vayas a pagar el crédito y vaya a ser más que lo que pagabas antes, sino que en vez de dárselo a Repsol o a Iberdrola, pues tú aquí se lo das al banco,
pero es como que es para ti, porque estás amortizando un bien que es para ti. Entonces el ahorro anual ya desde el año 1 es un 42%. Ahora esto si lo volviera a calcular saldría mejor, pero bueno, veis que incluso que hace años sí que salían las cuentas. Además, teniendo en cuenta si tienes 25 años de vida útil, que pueden ser más, yo pienso que un panel solar no sé cuánto puede durar, porque no tiene desgaste, no es una parte que se mueva. Yo el otro día he desmontado unos de un familiar que tenía, los hemos quitado porque eran viejos y eran pequeños, no porque no produjeran, porque ahora mismo creo que eran paneles de 75 vatios y los habíamos sustituido por unos de 400, no por otra cosa, pero estaban funcionando perfectamente. Estaban un poco amarillos el plástico que tiene transparente por delante, y en vez de 75 vatios dieran 60, pues seguro. Tengo que hacer pruebas, no he tenido tiempo por curiosidad, pero esos paneles podían tener más de 30 años, más de 30 seguro. Y luego aquí veis un poco el tiempo de esta recuperación, de esta financiación. Luego aparte tiene otra serie de ventajas, como es la mejora de la competitividad del producto frente a otros países, porque tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, con la remolacha no es lo mismo competir con Francia o con Alemania, que casi no riegan, que sí que es verdad que producen menos que aquí, pero al final el riego es gratis. Entonces, si vosotros tenéis ya menos 2.000 euros de riego, pues ya podéis producir más toneladas que no lo recuperáis esa diferencia de 2.000 euros en energía. 2.000, 3.000 o 1.200, lo que queráis. Este año estamos en torno a, en esta zona de sondeos, más de 2.000 euros todo el mundo está gastando de gasoil. Luego, claro, si pones una instalación solar, a ti ya que te suba o te baje el gasoil no te afecta. Tú ya tienes tus cuentas claras, tú sabes que tus costes de producto, tus costes de venta, etcétera, etcétera, pero no necesitas depender de las oscilaciones del precio de la energía. Luego también, claro, si hay gente que se puede dedicar a esto en entornos rurales, al final no va a haber gente trabajando en las ciudades y los pueblos se van a mantener, que yo creo que es un beneficio para todos. Aparte de, bueno, los que nos dedicamos a esto, pues lógicamente hay creación de empleo y va a mejorar la balanza comercial, porque no vas a tener que traer hidrocarburos de otros países y nos va a hacer vamos a conseguir ser más independientes energéticamente. Luego aquí la gente me suele hacer muchas preguntas, entonces aquí he hecho un resumen de lo que me suele preguntar la gente. Lo primero es si funciona esto en un día nublado. Aquí grabé un vídeo también. A ver si... Vale. Bueno, aquí veis que está nublado. Sí que hay cierta radiación, pero veis que sale bastante agua, ¿no? Una cosa es que los paneles solares funcionan con radiación solar. Da igual que esté nublado o no. Si hay radiación, porque hay días que está nublado y hay mucha radiación, funciona, como es en verano. En invierno, lógicamente, si está nublado, no hay radiación casi, porque está el sol más tumbado y no pasa bien por las nubes. Pero si hay tanta radiación en verano que sí que es capaz de traspasar las nubes, sí que funciona. Lógicamente no es lo mismo la radiación directa que la radiación que le viene a través de las nubes. Puede haber la mitad de potencia, un cuarto o un 70%, pero sí que va a haber radiación y va a funcionar. Y esto en días en julio no hay mucho, salvo cuando hay tormenta, que a última hora de la tarde puede haber una tormenta. El resto del año sí que, o sea, en verano no va a pasar habitualmente, y el resto del año no es necesaria tanta agua, porque si llueve o si está nublado es que igual va a llover, aunque también puede hacer el caso de que pasen las dos cosas, que no llueva y que esté nublado, pero bueno, es difícil. Aquí veis cuánto ocupa un campo solar.
esta es una parcela de un cliente, o sea, esto es un caso real, está instalado ya. Quizás no sea el mejor ejemplo porque es un pívot de media vuelta solo, son 7 torres, pero es media vuelta solo. Pero aún así, fijaros lo que ocupa el sistema. Esto es la balsa, el circulito ese, el sondeo está ahí, el sondeo es más pequeño lógicamente, pero no está a escala, pero bueno, el circulito del depósito creo que sí, y la superficie de las placas también. Veis que en cualquier sitio entra, pues se puede haber puesto aquí en esta esquina, aquí o por aquí, en cualquier sitio. No se ha puesto por aquí porque si veis en la ortofoto, por aquí hay un pinar y a veces sí que el sol cuando está saliendo o se está poniendo está muy tumbado y sí que se prolonga mucho la sombra de los árboles. Entonces hay que tener cuidado también con las sombras. Lo que más afecta a los paneles solares son las sombras. Hay que intentar que no se tape ningún panel solar, aunque parezca que con un panel solar no haces nada o que no le afecta a tu serie de paneles, sí que afecta porque van en serie, es como una tubería. Entonces tú si tapas una célula de un panel solar vas a afectar bastante a los 16 o 20 paneles que haya en esa serie. Entonces hay que tener cuidado con las sombras, con los postes, con cosas que parece que son insignificantes, pero no lo son. Yo tengo un cliente que, bueno, veis cómo son las instalaciones. Estas muchas veces las hacemos a 2 aguas, depende del tipo de instalación y de las horas que queramos conseguir. Pues tengo un cliente que se le ocurrió poner aquí gallinas debajo. Entonces tapó esto un poquito por aquí también, puso unas mantas o no sé qué puso, para que estuvieran más cómodas las gallinas. Pues bien, le pondrían muchos huevos, pero claro, me llamó al día siguiente que no le funcionaba bien la instalación. Claro, había tapado 2 o 3 mesas de estas y claro, él echaba cuentas o en su cabeza pensaba que proporcionalmente lo que había tapado la superficie de paneles era insignificante, pero no lo era. Para la instalación al final estaba produciendo igual un 40 o 50% menos, así que sí que hay que tener en cuenta las sombras. Por ejemplo, cuando estas plantas que hay por aquí, intentar cortarlas, que no se metan en medio de los paneles, que hagan sombritas. Y luego también hay una cosa que, por ejemplo, se ha puesto de moda los paneles Solar Block, que son de hormigón. Es una estructura que va en el hormigón, es baratita, tiene ventajas de que es más barata, inconvenientes que tienes que tener todo muy nivelado y que tienes que poner una malla antihierbas debajo, echar zahorra, porque claro, estos paneles que están aquí casi 1 metro levantados, en un solar block de esos quedan a 60 centímetros del suelo, entonces a 20 centímetros o 30, entonces a nada de lluvia que llueva, que caiga, les va a salpicar el barro, cualquier hierba les va a afectar. Entonces también, bueno, hay que tener en cuenta dónde se ponen las placas, no vale todo. Luego la vida útil de una instalación, que me lo suele preguntar la gente, bueno, lo comenté antes, un panel suele durar 25 años produciendo al 80%, o eso nos dice el fabricante. Yo creo que puede perder de en torno a eso, quizá menos, pero bueno. Y luego también me preguntan qué mantenimiento requiere. Bueno, mantenimiento aquí en principio ninguno. Si hay polvo es mejor ni tocarlas, porque si las lavas con agua con cal se llenan de cal y es peor, y luego para quitar la cal es mucho peor, es muy difícil. Lo mejor es esperar que llueve y ya está. El polvo les afecta, pero bueno, igual es un 3% lo que le puede afectar, o un 4%, o sea que es mejor esperar que llueve y ya está, o darle con aire a presión en tal caso, pero vamos, no darle con agua, sobre todo si tiene cal. Luego, por ejemplo, si tienes un seguidor solar, sí que tienes un mantenimiento adicional todos los años, que tienes que tener cuidado de apretarlo bien, porque sí que estos tornillos con el viento se pueden acabar aflojando. Y bueno,
cuando se aflojan estos tornillos puede que, aunque esté el panel, el seguidor tumbado en bandera, cuando viene viento empieza a levantarse poco a poco, y puedes tener un problema con el seguidor. Entonces hay que llevar mantenimiento, apretar tornillería y revisar todos los años. Y luego, bueno, tiene alguna parte móvil, sí que gira sobre un eje, los que se suelen poner, pues echar grasa en la reductora y bueno, es un poco más. Yo para instalaciones de este tipo no lo recomiendo porque al final sí que hay que estar más pendiente y no vemos que compense mucho económicamente. Luego limitación de potencia pues no existe. Aquí, bueno, veis los tejados que se están poniendo. Si hiciera falta más se ponen más placas y ya está, no hay problema. La bomba, si en vez de 100 es de 200, se pone el doble de potencia. Y normalmente la bomba sí que se puede aprovechar. Otra cosa es que merezca la pena y que echemos cuentas y os digamos, pues mira, la bomba puede estar muy bien, puede tener 20 años y la puedes querer mucho, pero al final tiene un desgaste como todo, y además hay unas bombas nuevas con más eficiencia, y si dejas esa bomba vas a tener que poner 30 kilovatios más de paneles solares, y si la cambias pues puedes ahorrarte esos 30 kilovatios que te van a valer menos que una bomba nueva, con lo cual hay que tener cuidado con aprovechar las bombas, ¿vale? Bueno, aquí vemos os voy a explicar un poco esto, cómo es. Esto es son las curvas de los paneles solares, ¿vale? Las curvas de voltaje, corriente y de potencia, están todas. Estas son las curvas tensión corriente y estas son las de potencia, las montañitas estas. Entonces el panel solar, cuando está en circuito abierto, cuando no le has conectado la bomba, está aquí. Y si tú haces un cortocircuito, que no pasa nada, tú puedes cortocircuitar. No se ve aquí, no se ve. ¿No lo veis ahí el puntero? Ah, vale. Estas son las curvas de potencia, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Aquí un panel solar cuando está en circuito abierto, cuando está con los cables separados o cuando no tiene la bomba conectada, está aquí en este punto. Si tú unes los cables, haces un cortocircuito, estarías aquí. Entonces en cualquiera de estos dos puntos la potencia es 0. Y la tensión aquí son 40 y tantos voltios, aquí son 0, pero la corriente son 8. Entonces, como la potencia es el producto de tensión por corriente, lo que tienes que hacer es que ese producto sea el mayor posible. Y el mayor posible es en este punto, en esta montañita. Estos son a diferentes radiaciones. Estos son para la radiación máxima a 1000 vatios por metro cuadrado, cuando está el sol a tope. Y esto es cuando hay menos radiación. Vale, entonces nuestro sistema tiene que encargarse de poner a trabajar los paneles solares donde más dan, que es aquí. El problema es que este punto no es fijo siempre, o sea, depende de muchos factores. Depende del panel, lógicamente, pero para un panel, bueno, os voy a explicar otra cosa ya antes. Esta tensión que veis aquí, 40 voltios o 30, esto es de un panel. Entonces, nosotros vamos a poner en serie 15 o 20 paneles para conseguir 600 voltios. Entonces, esto de aquí sería igual para una serie de paneles de 15 o 20 paneles. Lo que pasa es que en vez de poner aquí 40 o 30, pondría 600 voltios, o aquí sería en circuito abierto 700 o 700 y pico, y donde están trabajando los variadores de frecuencia sería unos 600, 550 voltios. Porque luego os explicaré que para conseguir 400 voltios de corriente alterna hace falta tener más corriente continua, a raíz de 2 veces más, por un tema de electricidad, pero bueno, hace falta como mínimo 550, 560 voltios para conseguir los 400 de alterna. Vale, entonces de ahí para arriba. Entonces es necesario poner
paneles en serie suficientes para conseguir esa tensión para que nos la pueda generar el variador. Vale, entonces nuestro variador tiene que ser capaz de saber que la serie dónde da la máxima potencia. ¿Vale? Y eso lo hace con un algoritmo que se llama algoritmo de máxima potencia, Maximum Power Point Track, bueno, en inglés. Vale, entonces nuestro variador va a empezar a funcionar, va a empezar depende de la radiación en que estén imaginaos que están a tope los paneles a 1000 vatios por metro cuadrado, vale, sería la curva azul. Nuestro variador va a empezar a acelerar y va a ir monitorizando su potencia de salida. Y según vaya que va aumentando, va cambiando la consigna. Va a decir, bueno, ponte a trabajar a 600. Uy, ponte a trabajar ahora a 590. ¿Da más potencia? Sí. Ponte a trabajar a 580. ¿Da más potencia? Sí. Ponte a 570. ¿Da más potencia? No. Y vuelve para atrás. Y entonces hay diferentes algoritmos de búsqueda de máxima potencia. Uno se llama escalar la montaña en inglés, hill climbing o algo así, creo que es. Entonces, pues eso, está buscando por aquí, oscilando, yendo para un lado y para otro, donde eso lo hacen también los inversores solares. Vale, entonces todo esto lo tiene que hacer el variador. Nosotros lo hemos desarrollado, nuestro variador, hemos hecho el programa del búsqueda del MPPT interno en el variador, aunque hay gente que todavía está poniendo variadores que no lo hace. Coge un variador normal y le dice ponte a trabajar aquí a 570 voltios, por ejemplo aquí. Vale, pues va a estar aquí siempre. ¿Qué pasa? O aquí, imaginaos que dice, bueno, yo pongo unos paneles que dan esto. Dices, vale, lo pongo aquí justo, estupendo. ¿Qué pasa? Que cuando varía la temperatura, esto no es aquí, esta curva se desplaza hacia aquí. Con lo cual, si tú estás en una curva aquí, está desplazada hacia aquí, no vas a estar aquí en este punto, vas a estar aquí o aquí, no vas a estar el variador no va a estar trabajando en el punto de máxima potencia y los paneles no te lo van a dar, con lo cual vas a desperdiciar un poco de energía. Luego también hay que tener en cuenta que los transitorios son complicados, son difíciles de gestionar, porque un variador no tiene almacenamiento interno, tiene unos condensadores, pero comparado con el consumo de la bomba es ridículo. Pueden durar de un cuarto de segundo, 0,2 segundos la capacidad que tiene almacenada internamente los condensadores un variador. ¿Qué pasa? Que si está el variador a tope, aquí viene, esto es por ejemplo una gráfica de vatios por metro cuadrado de radiación. 1000 es el máximo, que es donde dan las potencias nominales los paneles. Vale, aquí sería un día soleado, imaginemos que no están orientadas perfectamente y está dando pues 800 y pico vatios por metro cuadrado al panel. Entonces, aquí veis estas oscilaciones. ¿Esto qué significa? Pues que por ejemplo va a pasar una nube y que aquí pone 20 segundos. Yo me he encontrado con que si hay viento, hay nubes rápidas, igual tardan 2 o 3 segundos en quedarte el campo solar de tener 800 vatios por metro cuadrado, que igual son 50-60 kilovatios, aquí a quedarte 100, 8 veces menos. Con lo cual, en 2 o 3 segundos tú tienes que parar la bomba y no quedarte sin energía interna en los condensadores, porque si no va a parar de golpe la bomba. O sea, tienes que regular esto muy rápido, pero no quedarte sin energía, porque si tú esto no lo haces rápido, vas a gastar la energía de dentro de los condensadores del variador, va a parar la bomba en seco y el variador se va a quedar sin alimentación durante un segundo, cosa que es bastante perjudicial y hay que tratar de que no pase. Entonces esto también es bastante difícil ajustarlo, que funcione rápido, porque si te pasas a veces de que funcione rápido, a veces oscila luego, si lo pones para que vaya muy rápido está oscilando aunque esté estable. O sea, lleva bastante complejidad este tema. Aquí veis luego también la frecuencia, lo rojo, pues lo que tiene que hacer, sí que va un poco retrasada, porque hasta que no ve que baja la tensión no se da cuenta el variador, entonces va un poco desfasada, pero veis que sí que baja bastante rápido la frecuencia. Si estaba en 45 Hz, que es este eje, veis que baja y se queda en 25,
30. ¿Vale? Y luego en unos segundos vuelve otra vez. Depende, porque lógicamente vuelve a haber radiación solar. Luego aquí veis también, aquí veis un ejemplo de 3 instalaciones. Un seguidor a un eje, que es la azul, digamos que es lo más idóneo para verano, salvo por el problema que tiene del mantenimiento y el coste. Luego tenemos una instalación este-oeste a 2 aguas, que sigue bastante la curva. Y luego una instalación al sur. El problema de esto, que es que aquí ha habido que poner el doble de potencia, creo. Estático 60 este-oeste, el doble de potencia, para conseguir lo mismo que un seguidor. Y esto es 1,45 veces. Nosotros estamos poniendo una cosa intermedia entre esto y esto, poniendo alrededor de un 50% más de paneles solares. Entonces, por ejemplo, o al sur incluso, depende. El problema es que tú en un sondeo, si tu bomba consume esta potencia, consume lo que te está dando esto lo vas a desperdiciar, porque una vez que está la bomba a tope, te sobra esa energía y no tienes qué hacer con ella. Entonces, depende del caso, sí que a veces se puede poner estructuras este-oeste o incluso seguidores, si viéramos que salieran las cuentas o que fuera viable. Pero esto lo habíamos descartado. Pero por ejemplo en instalación conectada a red no pasa nada, porque tú aquí tienes tu bomba, consume por aquí, por ejemplo, y toda esta energía te sobraría en una instalación aislada, pero esto lo puedes verter a la red, con lo cual si dimensionas esto y lo subes más para arriba todavía, y lo que haces es que esta curva como que se ensancha aquí en esta zona, si esto fuera más alto. Y esto no lo estás desperdiciando porque lo puedes verter a la red, con lo cual tienes bastantes ventajas. Y luego también tienes la ventaja de que los días nublados, al final sí, esto te baja hacia abajo, pero tú puedes seguir funcionando con tu bomba, mientras que con un seguidor se te queda por aquí. Y si la potencia de la bomba, vamos a decir que es 1, aunque bueno, esto es otra escala, pero bueno, imaginaos que son 1000 vatios esto, vale. Si la potencia de tu bomba son 1000 y el seguidor te da 1100 o 1200 cuando hay sol, cuando no hay sol se te va a quedar por aquí, con lo cual no puedes arrancar tu bomba. Y sí que es interesante en todas las instalaciones de autoconsumo intentar consumir el máximo posible para ti, porque lógicamente la energía no te vale a ti lo mismo que a lo que lo vas a vender. Entonces, si a ti te vale a 20 y la vendes a 10, si todo lo que puedas tú autoconsumir te lo vas a, digamos, ahorrar a 20. Entonces la amortización te sale mejor. Luego aquí veis, por ejemplo, esto es una instalación con seguidores, la que hicimos en Rueda. Al final veis que tiene que aguantar un poco de todo, le puede caer una nevada, tiene que aguantar el viento. Y aquí veis lo que pasó en... Esta no la hemos hecho nosotros, si no, no la pongo, claro. No, pero bueno, en serio. Sí que hay gente que, bueno, al final pone... Pues se va al mínimo de estructura, aunque sea una estructura fija, que no tiene por qué haber problema. Pero si te pasas de poner poco perfil, pues pasa esto. Cuando nieva, pues se te doblan las placas solares y se te queda así la instalación. Aparte luego, bueno, el cableado, bueno, había más cosas que no estaba nada bien hecho, pero bueno. Esta me la han pasado el otro día, de un seguidor solar. Aquí veis lo que pasó. Nosotros le pasamos presupuesto a este señor y bueno, recibió una oferta muy económica poniendo un seguidor usado de segunda mano y unos paneles usados también de segunda mano, que los paneles estarían bien, me imagino. Lo que pasa es que a la hora de ejecutar la instalación del seguidor, pues veis lo que pasó aquí. Lo primero, este seguidor al desmontarlo lo cortaron aquí, porque esto va hincado, normalmente va hincado 1,5 metros y eso sale muy mal. Entonces lo que hicieron es cortarlo y aquí echar un dado de hormigón. Ahora lo veis lo que echaron, porque es un poco ridículo también.
y lo soldaron. Entonces un día que no hizo mucho aire ha sido este año, en una instalación en Salamanca está esto, porque todavía no ha hecho una ciclogénesis de estas que hubo hace igual, yo que sé, 3 o 4 años, que me acuerdo que sí que hubo bastante, más de 100 y algo por hora. Bueno, pues aquí veis que he hecho esto de hormigón. Entonces esto de hormigón para un seguidor solar, pues no. O sea, basta que si el seguidor, aunque fuera de segunda mano, si hubiera estado instalado bien, igual no hubiera habido este problema. Pero además luego, no se ve aquí en ninguna foto, es que he visto en otras que aquí donde está soldado, porque aquí lo que han hecho es meterle como una placa de hierro en el hormigón y luego le han soldado este poste. Entonces a veces se ha arrancado la soldadura, en vez de arrancarse volcarse la zapata, se ha arrancado la soldadura. Y la zapata, bueno, pues aquí veis que, vamos, ridícula. Si esto ha volcado porque tenía poco hormigón y porque se le ha partido por aquí la soldadura. Luego aquí, bueno, este es un cuadro de los que hacemos nosotros ya. Hacemos todo en todas las instalaciones. Lo cableamos, lo probamos y claro, la verdad es que el resultado no es lo mismo que llegar allí a la instalación y poner el variador, colgarlo, echar allí la canaleta y poner allí los cables, porque a veces te falta punteras o te falta algo y no te queda así ni de lejos. Entonces intentamos hacer este cuadro por un lado y por otro hacemos el de telecontrol. Aquí veis el ejemplo de esta es una que hemos hecho nosotros, esta es otra que me he encontrado yo en otro sitio. Bueno, pues no sé, yo tampoco no sé si entendéis mucho de electricidad o no de presentación, pero bueno, veis aquí una maraña de cables tirados, enredados. Luego aquí también un aparato encima, los cables por aquí colgando. Esta instalación no iba bien, por supuesto, vamos, ni de lejos. Tenía problemas de comunicación que le fallaba a veces, porque esto es para comunicaciones, creo que es para pasar de 232 a 485 algo así, y esto no funcionaba ni de lejos. Luego veis, este es un cuadro de los que hacemos nosotros, que es similar al cuadro de sectores que hay en la aplicación web o en el teléfono, y este es el cuadro que le montaron. Aquí veis, bueno, por los botones, por ejemplo, que tiene para abrir 2 válvulas, en vez de ser estos, son estos. Estos lo han puesto torcido, bueno, en fin, y sin ningún criterio para, vamos, no lo veo yo que sea más fácil de manejar esto. Vamos a ver ahora cómo calculamos las necesidades de bombeo. Vale, aquí esta es la gráfica que os puse antes. Veis que nos vamos a centrar en esta parte desde abril a septiembre, porque en enero, febrero, marzo no se suele regar, o en octubre. Sí que, bueno, algún cliente tengo que he visto que ha estado regando en octubre o noviembre o en marzo, pero bueno, estos años que puede venir muy seco, pues si tienes colza, pues pone para regar la colza por aquí en octubre. Y aquí si te remolacha, pues lo mismo, pero bueno, en general lo más crítico es esto. Depende cómo lo distribuya tus cultivos, puedes tener un pico aquí si tienes muchos de verano, el pico lo tienes en julio, y si tienes una mezcla, pues en mayo, junio, entre que quitas el cereal y tienes que ir regando los cultivos de verano, es donde tienes el pico. Entonces, depende de la rotación y qué tipo de cultivos tengas, pues puedes tener una gráfica u otra. Por ejemplo, esto azul son las necesidades de un cliente que nos lo calculó a INCRA. ¿Veis? Esto azul es las necesidades que hay para un determinado tipo de cultivos o una mezcla de ellos. Y esto verde es lo que podemos producir con placas solares nosotros. Entonces hay que intentar ajustar esto verde a lo azul. ¿Qué pasa si desde aquí hasta aquí
pues aquí es necesario aportar algo con energía convencional. ¿Tiene sentido dimensionar esto y subirlo hasta aquí? Pues no, porque al final tienes que dimensionar igual un 50% de la instalación para regar un 15 o un 20% más de agua en estos meses, porque al final el volumen total de agua es muy superior el que se va a cubrir que el que no, ¿vale? Aquí a veces tenemos también incluso exceso de radiación, depende de los meses, exceso de producción con energía solar de agua. Y luego estas rayitas son las lluvias. Veis que aquí, pues en verano, claro, lógicamente no llueve, y aquí sí que llueve más en primavera. Estos son medias anuales y se intenta, bueno, ajustar según medias. Lógicamente hay años que cambia mucho esto. Vale. Nosotros utilizamos programa, luego nos vamos a meter aquí en esta página web para ver, por ejemplo, cuánto consume una bomba. Una web de Grundfos, creo que tiene Caprari una similar, Robati también, pero bueno, la verdad es que la que más nos gusta a nosotros es la de Grundfos. Además son las bombas que solemos montar nosotros. Luego, no os los voy a explicar porque prefiero explicarlos luego sobre la marcha. Y bueno, también tenemos una hoja Excel que nosotros le metemos la curva de la bomba, cogemos los consumos de la bomba a frecuencia nominal, consumo, le metemos esta curva, la curva de caudal, altura, y también le metemos la curva de potencia. Le metemos también la eficiencia del motor, porque, bueno, aquí veis, está la eficiencia de la bomba, y luego está la eficiencia de todo el conjunto motor, bomba con variador de frecuencia. Veis que te vas a, creo que pone 64, así, bueno, luego lo veremos. Veis que al final, entre el motor que pierde esos motores, los motores sumergidos no tienen mucha eficiencia, están en un 83, 85%, depende del tamaño, por su construcción. Son motores que son muy largos y tienen poco rendimiento. Un motor, para que funcione mejor, un motor asíncrono de jaula de ardilla, es mejor que sea más gordo, que tenga más diámetro y sea más corto. Lo que pasa es que eso es incompatible con los pozos. Entonces, esos motores de las bombas sumergidas son poco eficientes. Entonces hay ahora unos que sí que tienen más eficiencia, son motores de imanes permanentes, y estamos ahorrando de en torno a un 10% solo con el motor. Con la hidráulica yo he conseguido ahorros de 35-40%, porque estaba mal hidráulica, y si le sumas un 10% que ganas con el motor, pues es mucho ahorro. Normalmente cuando cambiamos una bomba, la mayor parte del ahorro es porque esta curva ya no es esta, puede estar por aquí, porque se han desgastado las turbinas, etcétera, etcétera, pero el consumo sigue siendo similar. Entonces, cambiando la bomba y volviéndola, o arreglándola, volviéndola a la curva original, conseguimos bastante ahorro. Y luego, aparte, si le cambias el motor, pues mucho mejor. Entonces, nosotros tenemos una hoja Excel que le metemos estos datos junto con la potencia y nos genera esto. Estos son la producción, lo azul, y lo rojo son las necesidades. Las necesidades nos las calcula INCRA y se lo metemos aquí, para que es lo mismo, es parecido a la otra gráfica que os enseñé antes. Y lo que vamos haciendo es jugar con la potencia solar, porque cuanto más potencia solar, más te sube esto. Nosotros podemos partir es iterar, es decir, vamos a poner 100 kilovatios, vale, y nos queda por aquí nos bajaría esto por aquí, por ejemplo. Bueno, pues vamos a probar un poco más y a ver cuánto tal. Luego también tenemos que cuadrar luego con las series de paneles que haya, con la potencia de los paneles, porque no puedes ir de vatio en vatio, tienes que ir igual en múltiplos de 15 y depende del tamaño de los paneles.
Entonces puedes hacer instalaciones de 80, 87, 93, o sea, no puedes ir a vatio. Vale, aquí tenéis unos pantallazos, luego tengo el enlace de alguna instalación y nos podemos conectar. Este es el cuadro que os enseñé antes. Aquí está preparado para funcionar con dos bombas, la del pozo, la de bombeo y la de riego. Luego, si tenemos un pivot, también lo tenemos que alimentar, porque no vamos a arrancar un generador solo para mover un pivot. Y esto, me podéis creer que es casi lo que más guerra me ha dado, mover el pivot por las interferencias que generan los variadores y porque hay pivots que se vuelven locos, etcétera, etcétera. A pesar de que un pivot, aunque os parezca muy grande, pero la potencia de los motores es ridícula, pues puede ser de cada motor, creo que son de 3/4 de caballo. Si tiene 4 o 5, pues te vas a 3-4 kilovatios de potencia en total de motores, que además no están continuamente funcionando. El problema es que como van dando tirones, cada pivot, cuando arranca una torre, entra un contactor y eso afecta bastante al sistema. Y cuando arrancan, por ejemplo, tres motores de golpe o 4, o cuando inviertes el sentido de giro de un pivot, la bomba del pozo está funcionando a, yo que sé, a 40 hercios y tiene que quedarse, porque, a ver, los motores, si son de 3-4 kilovatios, cuando pegan el tirón y arrancan, pueden consumir 4 o 5 veces más. Entonces pasamos de 5 por 5 a 25 kilovatios de golpe que le van a robar esta bomba. Si tenía 50 para ella, se va a quedar en 25, aunque sea durante medio segundo, pero le va a afectar a esta bomba. Entonces cada tirón que le pega un motor de un pivot a esta bomba le afecta bastante. Entonces tenemos que tener un sistema que sea bastante bueno y que regule también esas interferencias que, aparte de las nubes, tenemos con los pivot, porque la verdad es que funcionan mejor los sistemas sin los pivot que con los pivot, por el tema de los motores. Sí que he visto que hay algún fabricante que creo que está sustituyendo o poniendo en algunos pivot variadores de frecuencia en cada torre. Entonces, cuando pone un variador de frecuencia que arranca en rampa, no nos pega un tirón tan grande al sistema nuestro solar y nos afecta menos ese tipo de interferencias. Y bueno, luego aquí veis los diferentes sectores de riego. Estos sectores de riego, desde el cuadro central de control, se pueden maniobrar de dos formas. Podemos conectarlos con un cable, que es lo más fácil si tenemos cables, o podemos funcionar con una radio. O sea, hay tecnología que podemos conectar válvulas y maniobrarlas a distancia a varios kilómetros vía radio. Bueno, este es el esquema de antes, el depósito, los diferentes parámetros del variador, la frecuencia, la corriente, la tensión de salida del variador y la potencia. La tensión de salida del variador no es siempre constante, depende de la frecuencia. Luego os lo explicaré cuando os explique los variadores, que hay dos tipos de curvas para variadores. Las curvas de par constante, en las que el voltaje de salida es proporcional a la frecuencia, y las curvas cuadráticas, que son para bombas y ventiladores. Las curvas cuadráticas, la tensión no es proporcional a la frecuencia de salida, es menor. Porque digamos que la potencia de una bomba es mucho menor, no es proporcional a la... O sea, el par y la potencia no es proporcional a la frecuencia en una bomba. Luego aquí veis la tensión de salida de las placas, que debe estar en torno, en circuito abierto, a 700 voltios y funcionando a unos 600, 550, y la potencia que dan las placas. Aquí veis un cuadro de control de un pivot que les hemos puesto a un cliente, que es muy sencillito para moverlo para izquierda a derecha, con agua, sin agua. Si quieres activa el cañón, y luego también le pusimos un encoder y puedes saber la posición en la que está, y la velocidad también la podemos maniobrar desde aquí. También podemos hacer un programa y hacer como sectores de riego
y que cambie de velocidad o que rebote el solo según el grado en el que esté. Vale, este es lo mismo, lo que pasa es que hemos hecho otra versión del programa web. Esto se puede ver desde cualquier ordenador o desde cualquier sistema, no hace falta que sea Android ni instalar la aplicación. Esto es una web que el cuadro es similar, los botones son iguales, hemos tratado de hacerlos iguales al otro. Y bueno, pues aquí tienes lo mismo, lo de controlar el bombeo, controlar el riego, los pivots, etcétera, etcétera. Y el sistema, la bomba del pozo, el caudal que va al depósito, el caudal que sale por la bomba de impulsión, que va hacia el pivot. Con estas gotitas sabes si está andando el pivot y saliendo agua o no. Y luego mirad, aquí veis la tensión de las placas. Sí, mirad, aquí este sistema está regando, solo está regando. La bomba del pozo está parada y la bomba de impulsión está a tope, a 50 Hz. Veis la corriente, la potencia, la tensión de salida, 397 voltios y la presión, 6 kilos. Bueno, no sé por qué está a 6 kilos, me imagino que estaría haciendo pruebas o igual está con cobertura, no recuerdo dónde es esta instalación. Y luego aquí veis que la potencia solar es la misma que la potencia de la bomba, más o menos, puede haber un kilovatio de diferencia, y veis que la tensión de los paneles solares ya no son 700 voltios, sino que son 622, ha bajado porque ya estamos consumiendo energía de las placas solares. Luego está la tensión de la batería. Tenemos dos baterías auxiliares para tener allí energía, para controlar el sistema, para el router, etcétera, etcétera, que se cargan con las propias placas solares. Y para manejar el sistema va todo con esas baterías. Bueno, aquí veis ahora vamos a ver unos ejemplos que me voy a meter en las webs. Pero bueno, aquí veis el histórico de agua regada, que es lo que os expliqué antes, de una instalación por meses, la curva de antes de potencia solar, y aquí tengo unas webs que vamos a ver de ejemplo. Por ejemplo, esta es una de Huawei, de las instalaciones que tenemos de conexión a red. Vamos a meternos y vamos a ver algún ejemplo de ver qué es lo que va a la red, qué es lo que se autoconsume. Y luego tengo aquí un par de ellas que también son de conexión a una red, pero bueno, esta es del mismo cliente, y vamos a ver cómo se controla la bomba cuando hay más o menos potencia solar. Es decir, en una instalación solar de autoconsumo tienes que parar la bomba si no tienes la potencia solar suficiente para moverla, porque normalmente no vas a tener la tarifa contratada, porque lo interesante es contratar solo la P6, que es la más barata, y bajar las otras. Entonces, como no vas a tener la potencia contratada, si no paras la bomba te van a sancionar. Entonces es necesario controlar el sistema y que pare la bomba cuando no tiene esa potencia.